Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Estamos en nuestro tema general, Cristo en el Apocalipsis, y estamos considerando el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Hoy vamos a considerar la última de estas, a la iglesia de Laodicea, y vamos a encontrar el mensaje a esta iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al 22, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Laodicea significa derecho del pueblo, gobierno del pueblo o democracia. Y también en las dos líneas de pensamiento principales, una de ellas, que estas 7 iglesias representan 7 condiciones espirituales de la iglesia, y que también estas 7 iglesias representan las iglesias de todos los tiempos hasta la venida de Jesucristo. Esta iglesia representa la iglesia al final del cristianismo, cuando ya está lista para ser levantada la iglesia en el rapto. Se le considera la iglesia rechazada, según los teólogos del siglo XX. En la iglesia de Laodicea, la autoridad de Cristo había sido puesta a un lado y sustituida por la decisión de una membresía no regenerada, lo que sugiere el estado de la iglesia profesante antes del rapto. La Odisea retrata el estado de tibieza que le produce náuseas a Cristo, y que de aquí se desprende una enseñanza o doctrina de que antes de que Cristo venga y levante a la iglesia en el rapto, la iglesia va a pasar por una frialdez, por una apostasía muy grande. La ciudad de Laodicea, donde estaba fundada esta iglesia, fue fundada por Antíoco II en el año 261 al año 246 a.C., y nombrada así en honor de su esposa. La Odisea fue establecida como una base militar primeramente para proteger la frontera norte del reino de Antíoco II. La ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, la iglesia que consideramos la semana pasada, y cerca de Colosas y Hierápolis, y a 192 kilómetros de la iglesia de Esmirna. La Odisea era favorecida además por sus 2 cercanías a 2 importantes rutas comerciales del Imperio Romano. La Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, de toda esa región, bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico. La Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas, haciendo la producción de una lana especial color negra, suave y brillante, de la cual tenía una gran demanda en ese tiempo. La Odisea también era poseedora de una escuela de medicina que había sido establecida en conexión con el templo de Menkaru
que es un Dios asociado con la sanidad. Los maestros de dicha escuela llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Algo muy interesante en lo que esta ciudad tenía y donde esta iglesia se había levantado. Tenían una producción de lana muy suave, color negra, y también una escuela de medicina donde tenían y producían un colirio para los ojos. De ahí podemos entender un poco más el mensaje, el porqué y la manera en que el Señor se dirige en su mensaje a esta iglesia. La riqueza de Laodicea llegó a tal punto que fue capaz de soportar el costo de reedificar la ciudad después de ser destruida por un terremoto, sin necesidad de pedir el subsidio de Roma. La iglesia de Laodicea fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo, tal vez algunos comentaristas, algunos teólogos consideran que pudo haber sido Epafras. Cuando el apóstol ministraba en Éfeso, la Biblia no registra que dicha iglesia sufriese persecución, graves herejías, ni que tuviese algún gran adversario. Tampoco se cita a un remanente. Ahí no se cita a los judaizantes, a los nicolaitas, a las enseñanzas como en otras iglesias de Jezabel. Tampoco se cita un remanente que fuera fiel al Señor, pero sí se menciona la tibieza general de la iglesia y la indiferencia espiritual de dicha congregación. El Señor inicia el mensaje a esta iglesia y dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Con esta frase saturada de enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia de Laodicea. Cristo es el ejemplo perfecto de esas virtudes tan ausentes en la iglesia de Laodicea. Las características de Cristo enunciadas en el texto se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, firme en su propósito, Cristo es el amén a sus propias promesas. De ahí que sus promesas sean fijas, firmes e inconmovibles y de rígido cumplimiento, porque sabemos que lo que el Señor promete lo cumple y que Dios no es hombre para que mienta, y sabemos que Cristo es Dios. Segundo, dice, fiel en su proclamación. Él es el testigo fiel y verdadero. Como testigo, Cristo es fiel en cuanto a su constancia en decir, no falla en la ejecución de su testimonio, y verdadero o genuino en cuanto a su contenido. O sea, Él no merma ni saca de contexto su palabra. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Cristo siempre cumple lo que promete. Y 3, preeminente en su posición, el principio de la creación de Dios. Cristo no es la primera de las criaturas, como creen y enseñan los testigos de Jehová y los mormones hoy día, que Jesús fue un ángel creado o un profeta creado por Dios con un propósito único y definido, y no lo presentan como hijo de Dios. La Biblia enseña todo lo contrario. Si leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18, nos dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí la palabra de Dios es muy clara y nos presentan y nos señalan a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo por su eternidad, porque Él es desde antes de la fundación del mundo, nos enseña la palabra de Dios. Cristo en sí es la cabeza y el centro del mundo y del universo. Él es el alfa y omega, principio y fin, no como lo que enseñan estas sectas. Viene el día en que todo será redimido en conformidad con la voluntad del Creador. En el reino mesiánico todo será gobernado por Cristo como el único Dios verdadero. Él es el Señor de las huestes celestiales, cabeza de la iglesia redimida con su preciosa sangre, el Rey mesiánico. Y el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes de la Odisea y de las iglesias de todos los tiempos. La inútil tibieza de aquella asamblea o iglesia no escapa del escudriño del Señor. El veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran fríos para que pudieran reconocer su profunda necesidad, tampoco calientes de manera que tuviesen en consonancia con el criterio de Cristo. El calificativo de tibio sugiere que hubo en un tiempo en que los creyentes eran calientes, fervientes en el espíritu, pero ahora se habían enfriado. Los tibios manantiales cercanos a Hierápolis eran claramente visibles desde la ciudad o la iglesia de la Odisea. Esos manantiales no proporcionaban ni agua potable, ni aguas termales con propiedades terapéuticas. Tibio, por lo tanto, sugiere sin uso adecuado, sin eficacia. Aunque aquí podemos hacer una pausa y hacer notar que muchos años atrás, algunos años atrás, dentro de la medicina, algunos doctores, tal vez posiblemente hoy en día en algunos países todavía se observe que para que los enfermos o aquellos doctores que trataban a aquellos pacientes necesitaban que vomitaran, se les daba a tomar agua tibia, y la agua tibia les producía ese vómito. Era para lo único que servía realmente el agua tibia al ser ingerida. Una cuestión que hacía que las personas vomitaran. Por eso el Señor le dice: por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. En el versículo 15, el Señor dice: ojalá fuese frío o caliente. El deseo del Señor respecto a los creyentes de la Odisea manifiesta su compasión y también su contrariedad por lo que podrían haber sido, y sin embargo, por su descuido espiritual, se encontraban en esa tibieza que al Señor le causaba náuseas. La advertencia del Señor es: pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta acción sugiere rechazo con disgusto extremo de parte del Señor. Y el Señor le sigue diciendo a la iglesia: porque tú dices lo que hoy se llamaría la autoestima de los creyentes de la Odisea era totalmente desproporcionada. La frase es una especie de autofelicitación. Tú dices: los de Sardis tenían un nombre o una reputación delante de los demás, pero los de la Odisea manifestaban una vanagloria basada totalmente en su propia autoestima. Hoy en día, más que nunca, tal vez con esa doctrina que dice: pues tu verdad es tu verdad, pero no la mía. En otras palabras, lo que es bueno para ti, para mí es malo, y para lo que para mí es malo, es bueno para ti. Entonces, aquí la iglesia apóstata fría del siglo XX está caminando exactamente
cómo estaba caminando la iglesia de Laodicea en una total tibieza que les afectaba espiritualmente delante del Señor, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy a la iglesia de los creyentes que caminan en esa tibieza espiritual. El Señor les dice también: arrepiéntete. El Señor le dice a la iglesia que ellas se consideraban y decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquella ciudad era una de las ciudades más ricas de ese entorno, de ese tiempo. Había una producción muy grande de esas lanas especiales negras. Estaban esos colirios, esos ungüentos que estaban fabricando en esa escuela de medicina, y era una iglesia también muy prosperada. Y el Señor se manifiesta y le dice: tú dices que eres rico y que te has enriquecido, y que en esa condición no tienes necesidad de ninguna cosa. Lo mismo que hoy en día, dentro del materialismo, donde caen algunas iglesias, llegan a tal grado que el dinero obtiene el lugar que le corresponde a Cristo, y entonces la iglesia se siente autosuficiente. Cuando hay dinero, cuando eso está prosperado, muy pocas veces se considera al Señor, muy pocas veces esas personas que tienen su amor, su complacencia en el dinero, en las riquezas, en lo material, pues buscan de lo espiritual, porque generalmente no tienen necesidades físicas, pero sí una tremenda necesidad espiritual, como lo tenía la iglesia de Laodicea. Esta es una manifestación de autosuficiencia. La frase es enfática. Esta cláusula equivale a decirle a la iglesia: te has enriquecido mediante tu propio esfuerzo. Los de Laodicea confiaban en sus propios esfuerzos y méritos y consideraban que ya estaban realizados, que realmente no tenían necesidad de nada. Posiblemente la ciudad y la iglesia había entrado en esa comunión con la sociedad, con el mundo, y se había enrolado en ese materialismo, y eso les había causado una tibieza, una baja, una muerte espiritual. La Odisea no se daba cuenta que era una pobre, rica iglesia. Abundaban en intelectualidad, estética, organización, programas, números, obras, pero espiritualmente estaban en bancarrota delante de Dios. La Odisea había confundido la ruina con las riquezas. La autosuficiencia de los creyentes de la Odisea se hace más palpable en la frase, cuando ellos consideraban y decían: y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta triste declaración parece excluir hasta al Señor, quien tiene que quedar fuera y llamar a la puerta. Esa es la única condición en la que se encuentra la iglesia: al Señor afuera, tocando a la puerta para poder entrar. En otras palabras, la iglesia había sacado al Señor de la iglesia. Hoy en día hay tantas iglesias que en su condición espiritual, en sus falsas doctrinas, en sus filosofías mundanas y en su prosperidad muchas veces económica, han sacado al Señor. Y todo se dirige por el hombre y bajo el hombre, como lo hacía esta iglesia, lo cual representaba su nombre: gobierno del pueblo, gobierno de la asamblea. Y desgraciadamente, por su tibieza, era una asamblea, una iglesia no regenerada, que tenía al Señor fuera del templo. Sin embargo, el Señor le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cuando esa iglesia, en esa autosuficiencia, se consideraba todo lo contrario. Así se expresa la valoración que el Señor hace de aquella congregación, la cual no tenía ni discernimiento espiritual. Tú eres, es decir, tú mismo eres una enfática acusación que indica la culpabilidad del acusado.
el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de Laodicea era desventurada y miserable, un objeto de lástima debido a una triple condición que estaba en la iglesia. Primero, era pobre espiritualmente, estaba en bancarrota, como un mendigo que nada tiene. 2, ciego, irremediablemente incapaz de ver su propia condición espiritual. Desnudo, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual, ni siquiera andrajoso, es más, ni siquiera vestiduras manchadas como la iglesia de Sardis y de las otras iglesias a las que el Señor le reprocha su espiritualidad. Esta iglesia realmente representa la iglesia contemporánea de muchas iglesias de hoy en día, principalmente esas iglesias que se han abierto, que son autosuficientes, que es una persona la que liderea, que no se han sometido a un concilio, alguna organización establecida, porque ellos hacen su propia iglesia, su propia doctrina, su propia manera de dirigir y llevar la iglesia. Sacan a Cristo y toman el lugar de Él dentro de la iglesia. Hoy más que nunca, este mensaje, esta iglesia representa la iglesia de hoy en día, porque hay muchísimas iglesias que están totalmente independientes y que no pertenecen a un concilio y que las manipula una persona, una familia. Por tanto, el Señor le dice a la iglesia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El verbo aconsejo, el Señor no da un mandamiento, sino que hace una oferta de gracia, porque el Señor es un caballero. El Señor respeta al final nuestra libre albedrío, nuestras decisiones, el Señor las respeta. Y esto también con la iglesia de Laodicea. El Señor le hace una invitación para que puedan corregir su camino y podrían considerar nuevamente las buenas obras y entrar en ese calor espiritual. Con las cosas tan terriblemente distorsionadas en esta iglesia, la iglesia de Laodicea necesitaba ser corregida. El Señor le dice: te sugiero que de mí compres. El verbo compres sugiere un acto realizado con urgencia, porque realmente la condición espiritual de esta iglesia era urgente. Y como esta iglesia representa la iglesia tibia, apóstata, de antes de la venida del rapto, el Señor le dice a la iglesia hoy en día también: sé vigilante, sé constante, vive o mantiene en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es bien importante que hoy más que nunca la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, tenga ese colirio. Más adelante vamos a ir viendo que es realmente o representa el colirio que el Señor le ofrece a esta iglesia. El Señor le dice: yo te sugiero que de mí compres. La iglesia debía de pagar por el abandono en el que se encontraba, de complacencia y egocentrismo. La exaltación es que de mí compres. De mí pone de manifiesto el hecho de que Cristo es la única esperanza para aquella congregación. La respuesta al crítico problema espiritual de la Laodicea y en cualquier otra congregación es restablecer la correcta conexión con Cristo. Sin Cristo no somos nada. Él mismo dijo: yo soy la vid verdadera, y fuera de mí, alejados de mí, no puedes hacer nada, no son nada. La iglesia de Laodicea necesitaba adquirir 3 cosas del Señor. Y yo pienso que hoy en día la iglesia adormecida espiritualmente, la iglesia tibia, también necesita estas 3 cosas como la iglesia de la Laodicea. Primero, oro refinado en fuego, recién sacado del crisol, sin la oportunidad de haberse contaminado y sin sufrir el deterioro.
Tal vez hay aquí una referencia a la fe, la raíz de la pobreza de la Odisea, y así en su confianza propia. Solo la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. La verdadera riqueza es la que se acumula en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan, nos dice la palabra de Dios. 2, necesitaban vestiduras blancas, le dice el Señor, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor viene por una iglesia y la compara a una novia, con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Y también nos dice que en las bodas del Cordero, allá estaremos vestidos de vestiduras reales, de fiesta, de bodas, y quien no esté vestido correctamente será echado. Es el más probable significado de las vestiduras blancas. Aparece en la justicia de Cristo imputada al creyente, que resulta en una santidad práctica, para lo que a esta iglesia se les había olvidado. El verbo vestirse significa cubrirse alrededor totalmente, estar apropiadamente vestido. El propósito es que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, con miras a la segunda venida de Cristo. Las vestiduras blancas contrastan con las vestiduras de lana negra tan famosas en la Odisea. Tal vez esta gente se vanagloriaba de vestir con esas vestiduras regias, elegantes, de esa lana especial, color negro, y sin embargo su vida espiritual estaba en la misma condición de negrura y no de blancura espiritual, como el Cristo demandaba de su iglesia. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sabemos que esta ciudad, la iglesia, estaba muy familiarizada con el producto del colirio que se hacía en esa escuela de medicina. Y el colirio era un producto medicinal vendido en la escuela de medicina de la Odisea. Lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea, sin embargo, lo que el Señor le ofrece a esta iglesia era no un colirio literal, un ungüento para los ojos, sino era el discernimiento espiritual que se da a través del Espíritu Santo. La iglesia que vive en santidad, que ha sido comprada, lavada, regenerada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ella, Él es el colirio, el que da ese discernimiento, ese conocimiento espiritual para que nuestros ojos espirituales puedan ver y entender las verdades bíblicas, para poder ver y considerar la condición espiritual tal como la miraba Jesucristo. Porque el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Literalmente, a cuantos amo, reprendo y disciplino. He aquí la obligación del amor. El padre que ama a su hijo de verdad no vacila en reprenderlo y castigarlo si es necesario, para que regrese al camino correcto, como esta iglesia necesitaba la corrección y volver al camino verdadero. El verbo amor en este caso es el paterno y no el agape. Dentro de la traducción del griego al castellano, vemos que la palabra que se usa aquí, el verbo amor, no es el verbo del amor ágape, sino el paternal, el filial. Y dicen los comentaristas, no es fácil determinar por qué el Señor prefiere usar el amor filial en esta situación y no el amor ágape. El amor filial es un amor de afecto personal que es enteramente consonante con la severidad de la disciplina asociada con el amor de Dios. Es más humano y emocional que ágape y tiene menos profundidad, probablemente seleccionado aquí para mostrar que a pesar de la pobre actitud de la iglesia hacia el Señor, todavía el Señor tiene un sentimiento de afecto hacia ella.
La sorprendente selección de este término emocional viene con una tierna e inesperada manifestación de amor hacia quienes lo merecen menos. Entre las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios aplica acción disciplinaria cuando sus hijos la necesitan. Y esta era una de las iglesias que más lo necesitaban, porque algunas de las cuales el Señor las reprende estaban en una frialdad tremenda, y en esa frialdad tremenda podrían entender y comprender su necesidad espiritual. O algunas que caminaban como Esmirna o Filadelfia en el calor, en el fuego del Espíritu, tenían ese calor, estaban ardientes en el Espíritu. Entonces era menos difícil su condición, pero esta iglesia se constaba a la mitad, ni fríos ni calientes. El resultado que esperaba el Señor de esta iglesia se expresa así: sé pues celoso y arrepiéntete. Ser celoso sugiere acción continua, sé constantemente celoso. Por otro lado, el verbo arrepiéntete sugiere una acción urgente. La frase completa podría expresarse así o parafrasearse de esta manera: comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí en adelante sé continuamente celoso. A la iglesia tibia, a la iglesia apóstata de estos tiempos, el Señor le dice: sé vigilante, sé constante, mantén ese fuego avivado, porque el Señor está a las puertas. El Señor le dice también a la iglesia, después de exhortarla, dice: he aquí yo estoy a la puerta. El verbo traducido yo estoy significa colocar o estar de pie. La frase podría traducirse de esta manera: he aquí, he tomado mi posición frente a la puerta y estoy llamando. La expresión he aquí es una llamada de atención para contemplar algo poco común o maravilloso. Un rey aguarda en espera de que se le abra. Algo increíble. Quien que debería ser el centro, el rey de esa iglesia y tener su centro, su trono dentro de la iglesia, esta iglesia en su tibieza lo había sacado. Cristo estaba fuera de la iglesia. Y hoy en día, desgraciadamente, hay muchas iglesias que tienen a Cristo afuera de sus atrios, porque tienen una tremenda tibieza espiritual. Cristo hace 2 cosas. Primero, llama con el deseo de una comunión continua. Y segundo, habla. Si alguno oye mi voz, su voz evidentemente expresa su deseo de entrar en una iglesia que se ha engreído y se cree tan autosuficiente que ha decidido que no necesita a Cristo. Algo muy común que vemos en muchas iglesias hoy en día, desgraciadamente. Algunos entienden que la figura de Cristo junto a la puerta también apunta a la cercanía de su segunda venida. Y como muchos teólogos estudiosos de las profecías que apuntan hacia la venida de Cristo, dicen que hoy más que nunca la venida de Cristo está a las puertas. De hecho, Gigi Ávila, un gran predicador, él tenía la certeza y la seguridad de que iba a estar vivo cuando Cristo regresara a la tierra. Él había escrito un libro acerca de las profecías cumplidas del advenimiento o la segunda venida de Cristo, y tenía casi esa certeza de que había una infinidad de profecías mesiánicas en cuanto a la venida de Cristo ya cumplidas, y que él sentía que el Señor estaba ya a las puertas. De manera que a la luz de este acontecimiento escatológico que es el rapto, él llama con insistencia para tener comunión con aquel que oye su voz y abre la puerta antes que sea demasiado tarde. Porque cuando Cristo venga y levante a su iglesia, los que se queden, la iglesia apóstata, fría, tibia, más bien,
va a pasar por la gran tribulación y será gran angustia para aquellos que no sean levantados cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. A quien oye su voz y abre la puerta, Cristo le ofrece lo siguiente: aquellos que escuchan la voz del Señor, aquellos que se arrepienten, aquellos que buscan esa oportunidad de que Cristo nuevamente los ponga en el camino correcto, el Señor les ofrece lo siguiente. Dice, primero entraré a Él. Obsérvese que Cristo entra en aquel que oye su voz y abre la puerta. En otras palabras, el Señor entra en aquellos que abren su corazón y la aceptan y rinden su voluntad a Cristo. Y aquí puede reconocerse la enseñanza bíblica tocante a la responsabilidad humana, en que cada uno es responsable delante del Señor y que la salvación es personal y que la salvación también se puede perder. Por ahí muchos enseñan falsas doctrinas que la salvación no se pierde. Si la salvación no se perdiera, en vano Cristo estaría hablando de esta manera a esta iglesia, de arrepiéntete. Y para que ninguno tome tu corona. Cierto es que la Biblia también enseña la soberanía de Dios, pero con igual énfasis enseña la responsabilidad del hombre. El que perseverare hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Y vemos en los evangelios muchas parábolas acerca del reino y también acerca de los que van a entrar y acerca de los que se van a quedar. Uno de ellos, de los más conocidos, es la parábola de las 10 vírgenes. Para aquellos que dicen la salvación no se pierde, consideren seriamente estas parábolas. El libro de Hebreos también, en sus primeros capítulos, nos dice que se puede uno deslizar y perderse. Y dice, considerar y guardar con temor y temblor tu salvación. Si eso no se perdiera, el Señor, la palabra de Dios, nos enseñaría esto. Dios no toma por asalto el corazón ni la voluntad del ser humano. O sea, Dios no obliga a nadie. Si tú quieres, Dios quiere. Si tú no quieres, Dios no quiere. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, esa es la condición que el Señor establece. Si eso ocurre, Cristo promete, entraré a Él. Cristo garantiza entrar por sí mismo y tener una comunión íntima con el que le oye y abre su corazón. Dice el Señor, y cenaré con Él. Esta frase señala un acto de comunión. En aquellas tierras orientales de esos tiempos, compartir en común una comida era indicio de un lazo fuerte de afecto y comunión. La comunión que el creyente puede tener con Cristo aquí en la tierra se perfeccionará en el reino glorioso del Mesías. Allí habrá perfecta comunión con el Señor, en santidad perfecta y amor. Esta promesa se cumplirá si se cumple la condición de oír su voz y abrir la puerta. En otras palabras, aceptar a Cristo en tu corazón, rendir tu vida a Cristo, y entonces seremos librados de la ira venidera, dice la palabra de Dios. Y también el Señor sigue diciendo, y cenaré con Él y Él conmigo. En el reino del Mesías habrá una grandiosa cena de comunión, tal como Cristo lo anunció, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Cristo presidiría la mesa de comunión en el reino como lo hizo en el aposento alto. Y habrá una mutua relación y disfrute personal. Esto describe la cercanía con Cristo en esa cena, que son las bodas del Cordero. Debe destacarse por último que participar con Cristo en esa cena es resultado de la gracia soberana de Dios, porque la salvación y todas estas promesas son bajo la gracia de Dios, y que nadie posee méritos propios para estar presente en esa gran
cena. Solo quienes han puesto su confianza en Cristo y han rendido su voluntad y su corazón al Señor, y Cristo ha entrado a ese corazón, y espiritualmente se cumple literalmente lo que dice este pasaje de Apocalipsis 3:20, pasaje muy conocido. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 19:9 al respecto: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de hoy en día contemporánea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esta es una gloriosa promesa. No solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza verdadera, sino que le otorga el rango de realeza. El creyente tiene la promesa de reinar junto con Cristo. En mi trono se refiere al trono mesiánico. Los tronos orientales eran una especie de diván o sofá ancho donde el monarca se sentaba y en el que había espacio para más de una persona. El trono de Cristo, mi trono, es una referencia al trono mesiánico prometido por Dios al rey David. La ocupación del trono de David por Cristo es uno de los énfasis principales del Apocalipsis. Desde el principio de Apocalipsis hasta el final, el vencedor tendrá la dicha de sentarse con Cristo en su trono mesiánico. El Señor sigue diciendo: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El verbo he vencido enfoca la victoria de Cristo, tanto en la cruz como en su resurrección. Cristo venció al pecado, a la muerte y al diablo. Su victoria fue total, rotunda y definitiva. Me he sentado, su obra fue perfectamente acabada y por lo tanto ascendió al cielo, a la presencia del Padre, para ser exaltado al lugar de honor y sentarse con el Padre a su diestra. Y finaliza diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con estas palabras termina el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, también lo dice al creyente como individuo, o sea, de una manera personal, porque la salvación es personal. Y la condición espiritual que podamos profesar, sea de frialdez, de tibieza o ardientes en el fuego del Espíritu, eso depende de nuestra decisión y de nuestra manera de querer vivir la vida cristiana. Eso es nuestra decisión propia. Usted y yo decidimos de qué manera caminamos, pero también el Señor, así como esta iglesia, nos hace una exhortación a vivir de tal manera que podamos alcanzar no solamente la salvación, sino la vida eterna. Y entender y tener cuidado, porque la salvación en un descuido espiritual como esta iglesia se puede perder. Porque esta iglesia en esa tibieza no entendía, no comprendía su condición verdadera espiritual, y ellos, pensando que tal vez estaban bien, caminando en línea recta hacia el reino, iban totalmente en otra dirección. La palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sin embargo su fin son caminos de muerte, porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Esta iglesia había sacado al Señor, lo tenía fuera, porque se sentían autosuficientes, estaban convencidos en su mente que estaban bien, que eran una iglesia que estaban vivas, que estaban prosperados, principalmente en lo material, y habían descuidado lo más importante, que era lo espiritual. Hoy en día también se nos hace muchas veces un llamado desde el púlpito a no poner nuestra mirada en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, porque en ello nos va
nuestra salvación y la vida eterna, porque cuando el Señor venga, hoy más que nunca, Él está ya a las puertas, está a punto de venir a arrebatar a la iglesia, podamos ser encontrados fieles en vestiduras blancas y podamos ser levantados. Y entonces, al ser levantados, entraremos en lo que es la vida eterna. Si nos quedamos, va a ser muy difícil que alcancemos esa vida eterna en el cielo. Si no, vamos a tener lo que es el otro lado de la moneda, la condenación eterna que la palabra del Señor enseña. Así que seamos fieles, verdaderos, y que vivamos como las 10 vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, llenas de aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. En otras maneras, estar llenos del Espíritu Santo y en la guianza del Espíritu Santo, y así es la única manera en que vamos a alcanzar la vida eterna. Señor me los bendiga. Terminamos estos estudios de este mensaje a estas iglesias. El próximo estudio vamos a estar considerando posiblemente todavía Cristo en el Apocalipsis, y vamos a ver lo que es el Cordero de Dios, vamos a considerar la segunda venida y vamos a considerar también la Nueva Jerusalén. Así que el Señor me los bendiga y los vemos en la próxima semana.